Una mañana, ya estamos acá con Mariana Viñoles, su directora y autora también, y quien la filmó, pero antes queremos compartir con ustedes un pequeño tráiler de la peli. Sigo filmando. ¿Y por qué querés filmarlo? Estoy investigando algo. Me interesa todo el bonito que hay alrededor de la volqueta. Mamá, esta cámara si yo hago así. Se escucha, no se escucha. Yo creo que lo bajaría un poquito más. Lo sacaría así. Para que se vea. Si no, porque la raza debe ver un poquito más. Ahí mismo debe ser. ¿Qué es un motel? Mamá, ¿qué es un motel? Un motel es un hotel más pequeño y que en general quedan cerca de las rutas, ¿no? Ah, porque acá dice. ¿Mamá? ¿Sí? ¿El teléfono que se te lo llamó? Está enchufado en el cuarto de Nina, ¿no? No, no, tú me lo sacaste. Bueno, ahora te lo doy, esperamos un minuto. No, dámelo ahora. No me hables así, ¿no? Dale, por favor. Ahora un poquito. ¿Qué temperatura tenemos en Montevideo? 15 grados. ¿Qué sensación térmica? La misma también, 15. En cuanto a la humedad, 59%. El viento sopla del norte a 11 kilómetros por hora, pero hay ráfagas a 22. Tenemos una presión de 1009 hectopascales, un poco baja, y el cielo gris ahí, interrogándonos sobre cómo va a continuar esto. Un día, cuando decidas marcharte, cuando no haya devolución, enfrentando el camino solo irás por el callejón. Nadie te esperará, nadie te mirará, nadie te esperará, nadie te mirará. Un día. Y ahora sí la recibimos con un fuerte aplauso. A Mariana Viñoles. Gracias, Mariana, por estar acá con nosotros. A ustedes por invitarme. Gran placer darnos esta película también. Me encanta venir acá. Bueno, una película que tiene ese punto de vista, ¿no? Tan presente desde que arranca hasta que termina, que es esa mirada desde la ventana. ¿Cómo se te ocurrió y por qué? Ok. ¿Por qué? Yo digo que un poco por desesperación y otro poco por deseo, que es mi deseo de persona que quiere filmarlo todo, que cuando puedo agarro la cámara y filmo. Y la desesperación vino del encierro y de la pandemia. La ventana era la ventana por la que yo más veía afuera, porque al lado de esa ventanita, es una ventana pequeña, estaba mi escritorio de trabajo. Entonces, trabajando y mirando por esa ventana de vez en cuando, porque fue lo que hicimos los que tuvimos ventanas para mirar afuera, era como una vía de escape, ¿no? Y un contenedor, una esquina y el regalo, lo digo como documentalista, no como persona, de tener una empresa fúnebre cerca de casa. Entonces empecé a ver el cortejo pasar por allí y se volvió algo como muy cinematográfico. Y bueno, me puse a observar, que también es algo que hago mucho y me gusta, y se me ocurrió que si ponía la cámara podía empezar a dejar registro, nunca pensando que
iba a ser una gran película, porque si pensáramos así tal vez no haríamos las cosas, ¿no? Yo simplemente lo que quise hacer fue el ejercicio de dejar registro de lo que estaba ocurriendo, sabiendo que dentro de casa y en el mundo estaba ocurriendo algo especial, pero bueno, tampoco tenía la intención de mostrarla rápido, porque se hicieron muchas películas sobre la pandemia o ejercicios sobre la pandemia en pandemia, que se vieron como muy rápidamente, pero que no tuvieron por ahí el tiempo como de reposo para, no sé, tener una distancia y mirar eso como desde otro lugar. Desde ahí empecé a filmar, pero no sabía lo que iba a hacer tampoco. Lo que quería era ir dejando registro con esta idea de que si tenemos la paciencia de observar y el tiempo como para recibir lo que la vida nos pone delante, si filmaba el paso del tiempo, sabía que iba a querer filmar mucho durante muchos meses, filmé durante 1 año y medio, en un momento se iba a poder construir una narrativa. Yo no sabía cuánto iba a durar la película, pero sí, esa idea como de dejar registro de lo que pasaba dentro del hogar, lo que decían las radios, la publicidad, que a veces puede ser muy perversa, cuando escuchas las cosas que te ofrecen en la radio y pensás que hay personas que escuchan la radio todos los días y sus vidas no se parecen a las nuestras. Entonces fue un poco en la idea de, no sé, de que quería decir algo, no sabía bien qué, pero estaba movida por las contradicciones que nos mueve a veces el corazón, ¿no? La indignación de ver ciertas cosas o escuchar ciertos discursos. En fin, un poco eso. Vos también sos fotógrafa, directora de fotografía. ¿En qué momento? Porque claro, al principio de la peli, no spoileo mucho diciendo esto, la cámara busca otros lugares, la terraza. ¿En qué momento ese contenedor se volvió como el reloj de esta historia y el corazón de la película? Sí. ¿En qué momento la viste y dijiste, no, es esto también? Sí. Está bueno, gracias por la pregunta. ¿Sabés qué? En realidad yo empecé filmando solamente el contenedor. Y después, cuando empezaron a pasar cosas ahí y yo sentí que ya había como una cantidad suficiente de material, que nunca es suficiente porque todo el tiempo pasan cosas alrededor de un contenedor, me estoy adelantando, pero en un momento estaba también como muy obsesionada, había filmado demasiado tiempo y en un momento dije, se terminó la película, se terminó el rodaje, ¿no? Y paré de filmar. Pero yo empecé filmando más ese plano como casi fijo, como más detenida, esperando encontrar cosas ahí, porque podía ocurrir que no encontrara cosas. Una vez que empezaron a ocurrir, me fui bueno, se apareció un vecino en la azotea, haciendo lo que fuere, yo filmaba, porque me parecía eso como lindo, ¿no? Mostrar un poco el vecindario, los árboles, un pajarito. Pasaba horas esperando que un pajarito o se posara. Hay un pajarito que nunca lo encontré, porque yo había visto que en el farol de luz, cuando el sol daba de determinada manera, venía un pajarito que se quedaba ahí, me daba una ternura enorme, me hacía acordar algún dibujito animado que había visto con mis hijos cuando eran chicos, Río. Pero bueno, durante horas me quedaba esperando, lo veía por ahí, y así que hubo mucho material donde no ocurrió nada, pero eso después fue un ejercicio, fue en el montaje que construimos esta narrativa que es la que vos traés, que es, bueno, decidimos como empezar como por esas azoteas y en un momento, bueno, como que la cámara baja, es una narrativa que construimos para la película, porque una vez que tuvimos todo el material, tuvimos como que decidir de qué manera organizábamos eso para ir como trayendo la información de a poco y bueno, y lo que hay que hacer siempre, que para una película como esta parece raro, pero sí atraer la atención de los espectadores. Seguro. Claro. Sí. ¿Y vos cómo hacías? O sea, ponías la cámara ahí, vos estabas detrás de la cámara, dejabas filmando, te ibas y volvías, estabas bichando a ver si pasaba algo interesante. ¿Cómo es eso? Porque 1 año y medio con la cámara en esa ventana, imagino quizá todo el material que tuviste que visionar y elegir. Sí. Pero como todo el tiempo rodando, o sea... en realidad, al inicio, porque yo había visto pasar los cortejos y
y los quería filmar, entonces dejaba la cámara filmando porque quería que pasara el cortejo y tenerlo. Entonces filmaba muchas horas y después iba y revisaba el material y me fijaba si había pasado un cortejo. Eso fue tal vez las primeras semanas, el primer mes, algo así, hasta que en un momento a veces algunas lamparitas se prenden y decimos, wow, qué inteligentes que somos. Se me ocurrió entrar en la página de Forestier Pose y fijarme a qué hora salían los cortejos. Y eso facilitó mucho mi vida, fue un trabajo de producción. Me ponía las alarmas. Mira, ¿eso existe? O sea, ¿ponen los horarios? Sí, y sí, Se porque publican. si vos querés ir a ver a alguien o a acompañar un cortejo o lo que Que no fuese... te mandaron la información, eso existe. Exacto. Yo lo aprendí ahí, pero me estuvo muy bien porque entonces yo me ponía una alarma y si podía, porque podía que estuviera... Que podía estar cocinando en el momento que pasara el cortejo o haciendo las tareas con las niñas, pero trataba de que si sonaba la alarma me la ponía como 15, 20 minutos antes, iba y esperaba. A veces no pasaba porque después me volví bastante un especialista porque los que pasaban por la esquina de casa eran son los que van a cierto cementerio, no a todos. Entonces ahí no dejaba la cámara filmando. A mí no me gustaba dejar la cámara filmando por una cuestión ética y por la manera como yo me vinculo con el cine documental, en el sentido que la idea no era tener una cámara rodando siempre para ir a mirar después qué había y agarrar lo mejor. agarrar lo que apareciera ahí, Mira, qué ¿viste? interesante eso. Y yo trato siempre de poner el cuerpo en esta película, por eso, honestamente, no siempre puse el cuerpo porque al inicio esperaba los cortejos, entonces la cámara quedó rodando. Pero en cuanto pudiste, sí. Sí, y fue una conversación que tuvimos en el montaje también, porque yo también soy como bastante ortodoxa al inicio, después cuando entró Guille, el montajista, me ayudó como a pensar que la película tenía que ser la mejor película y que por ahí no importaban tanto ciertas cosas. Una de ellas que yo traté y tratamos de no usar en la película unas cosas que aparecieron cuando yo no estaba filmando, ¿viste? Tratamos de ser honesta con lo que vos pensás sobre las formas de filmar. Exacto. Después otra cosa que yo quería, eso fue lo que no hicimos, fue que quería que cada plano sonoro coincidiera con el plano delante. Trabajamos siempre con la intención de que lo que estuviera en el material estuviera primero, ¿no? Quiero decir que si había un plano sonoro que coincidía con lo que ocurre delante, mantener eso, no romperlo, porque para qué vamos a romper algo que ya funciona, pero sí en la película hay una construcción que es lo que vemos afuera con lo que escuchamos adentro, que no siempre coincide con el bruto, con el material Yo en te bruto. iba a preguntar eso. Yo no lo percibí. Nunca lo percibí. ¿Vos sí? Yo dije, justo te iba a preguntar si en realidad, porque hay una escena, no voy a spoilear. Decí la nomás, que creo escena que- de que está el que está con el celular en el... Sí, en hay un el carrito carrito que viene y él está mucho Ah, en tiempo la con el moto. celular ahí Sí. y a la vez está sucediendo algo bastante intenso dentro de la casa. Sí, Entonces como que está buenísimo el contraste ese entre la quietud, sí. creo que no me estoy confundiendo. Porque No te estás confundiendo. entre la quietud, esa visual, ¿no? Bueno. Y la no quietud del hogar, Sí. que estaba A en un full, momento a full. álgido. Vos sabés que creo, y después te voy a mandar un mensaje para confirmarte, que eso coincide. Coincidió. Pero Era lo que esas estaba también son las pasando maravillas de las delante. cosas que Claro, por pasan. eso tratamos de que ¿por qué íbamos a buscar otro plano para esa pelea si lo que estaba ocurriendo adelante estaba ocurriendo? Y además esa es lo que decís, ¿no? Como una cosa quieta, como una foto fija. Exacto. Que además dice un montón de cosas, porque era un empleado que estaba con el celular, o sea, que no se le ve la cara ni nada, porque como filmo desde una cierta perspectiva también hay como un cuidado, viste, que es o que personas que tienen como el gorrito, Claro. o que están en la sombra. Pero sí, ese es un buen ejemplo de un momento en que coincide el adentro con el afuera.
Tiene muchos, o sea, caminos, ¿no? Por donde conectar cosas. Recién veíamos el tráiler y estabas vos ahí como en medio de discusión con tus hijas y de repente se ve el camión de la marca de leche, todos en familia, todos juntos. Sí. Bueno, después también esto de la muerte y se escucha, era época que veíamos todos los días las conferencias de prensa con cuántas muertes había habido. Sí. Nada, contaros un poco más de estos temas que surgieron. Tu maternidad, que aparte muy honestamente en un momento tenés una llamada, y yo creo que era una llamada, ¿no? Sí, era. Una mujer que cría sola, está ese tema, está también ver una pandemia para los que podíamos resguardarnos y una pandemia para los que no, que pareciera como que no la estaban viviendo. Sí, sí. Contame un poco más esos temas que va a ver la gente en la peli. Lo que intentamos hacer en el montaje fue construir lo que estaba en la materia de la película. Entonces, nada de eso es ficcionado, porque en algún momento alguien hizo un comentario como, no sé, en la prensa escrita, que algo entre el documental y la ficción. La película es una construcción con materiales que provienen de la realidad. Digo porque la conversación telefónica... la entrevista, me están haciendo una entrevista y fue una entrevista que quedó grabada. Yo tenía conciencia que la cámara estaba filmando, cuando estaba filmando, pero ocurría también que muchas veces también cuando tenés algo en la casa que está dejando registro, a veces me olvidaba o de cortar o me llamaban por teléfono, iba a hablar y me quedaba cerca de la cámara. A veces estaba hablando por teléfono y moviendo la cámara. Pero ahí sí, la idea fue como construir este personaje que estaba en la materia y que yo sabía que iba a estar. Lo que Guille, el montajista, colaboró, porque para eso también, por eso trabajamos con una persona que tenga una cierta distancia con el material, en ir lo suficientemente lejos para romper con este romanticismo sobre la familia y la maternidad, ¿no? Que es ponerme a mí en esa situación que hay dos o tres en la que sí, me pongo un poco mal en una que me pongo un poco mal con mi hijo León porque me viene a preguntarme, mamá, ¿me ducho con pelo? ¿Me ducho con pelo? Me ducho con pelo, me muero. Mientras yo estoy intentando hacer un paneo y eso, yo acepté que esas cosas entraran en la película porque me parece que es hay un gesto que creo que es como valiente porque nadie quiere mostrar sus lados grises o negros. Pero todos tenemos de eso y todas las personas que han visto la película hasta ahora... Te mucho en esa escena. Ahí está. Todas. Te cuento que te entendí mucho. Absolutamente. Como quitarle un poco ahí y mostrar que a veces no es fácil y que no, porque además en esas escenas la que quedo peor parada en todas las discusiones soy yo. y es muy terrible, ¿no? Todo lo que ocurre, sentir la culpa, ¿no? Tratar de hablarle mal a un hijo, tener que lidiar con eso. Nos pasan muchas cosas. Sí. La idea era construir un poco eso, la vida de una persona que estaba a cargo de otras personas, en este caso eran mis hijas, y cómo sobrevivir a la adversidad. Yo creo que ni siquiera Las Flores es una búsqueda desesperada de la belleza, de algo que nos permita como seguir adelante. Después, porque la canción la trajo Magia a la película, Mirá. Porque la puso a cantar en casa, que está así en la peli, ella canta, y es sobre el plano del señor que está haciendo un parrillero frente a mi casa. Canción de Darnos Chance, vamos a decir. Sí, ni siquiera Las Flores, la canta Magia en casa y coincide ese plano con el sonido también. Y después hubo, la idea de traer la canción y de armar ese clip para hacer como construir un poco el clímax de una película que era como difícil que tuviera un clímax y terminó siendo el nombre de la película. De la peli. Sí. Mariana, muchísimas gracias por haber estado hoy acá. Les recordamos que estrena mañana, 8 de mayo, va a estar en Cinemateca a las 19:30, va a estar ella aparte, sí. Va a charlar, o sea, que si quieren ir a esa función está buenísimo sí. porque se enteran más de la película. Pero bueno, a partir de mañana, ni siquiera Las Flores, también en Sala B. Va a estar en Sala B mañana a las 21
en el Centro Cultural Florencio Sánchez a las 20 mañana y que nos sigan en las redes de Ni Siquiera las Flores, @Ni Siquiera las Flores, para saber cuánto tiempo nos quedamos en cartel, pedirle a las personas que acompañen, que vayan enseguida, no esperen, porque si no te sacan enseguida, a las 2 semanas ya te rajan. Así que vayan ahora, esta semana, por favor. Sí, muchísimas gracias por ayudar a difundir. Es una película que necesita ayuda y es un placer para mí estar acá. Por favor, placer para nosotros haberte entrevistado, por haber podido ver la película. Muchas gracias por eso. Y bueno, recomendada, Ni Siquiera las Flores, para ver en el cine. Y nosotros nos vamos hasta mañana. Nos ven mañana a las 6 de la tarde, ¿verdad? Mañana jueves nos vemos. Chau, chau. Hasta mañana.